Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la Aldea Global, Ecomundo, Ojalá 4RD. Las economías emergentes y en desarrollo están menos preparadas para una fuerte recesión mundial ahora que antes de la gran recesión 2008-2009 de hace una década, advirtió el Banco Mundial en un informe puesto a circular el pasado miércoles, en el que sostuvo que existe una necesidad urgente de apuntalar las defensas. Estos países generalmente son más vulnerables a los impactos externos, en parte debido al aumento de la deuda, al debilitamiento de la demanda de exportaciones de productos básicos y el crecimiento interno subyacente más lento. Es posible, dice el informe, que esté disminuyendo la ventana de oportunidad para restaurar la resiliencia antes de que se materialice la próxima recesión. Funcionarios del banco dijeron al mismo tiempo que las disputas comerciales están afectando a un motor de crecimiento clave para las economías emergentes, ya que las finanzas más débiles hacen que sea más difícil ofrecer apoyo fiscal en caso de ser necesario. El informe proporciona una acotación optimista. Desde 1997 los marcos de política se han vuelto más resilientes, gracias a que más países tienen objetivos de inflación y mejores políticas fiscales. Además, muchos bancos centrales de mercados emergentes siguen teniendo margen para reducir aún más los costos crediticios. La profundidad en las consecuencias de la crisis se produce cuando responsables políticos de todo el mundo se enfrentan a las perspectivas más débiles de crecimiento desde esa contracción. El mes pasado, el Fondo Monetario Internacional rebajó su proyección para 2019 a un mínimo de una década, al 3%, mientras que el pasado junio el Banco Mundial recortó su estimación de crecimiento global al 2,6%. El crecimiento de este año será más débil de lo que se había estimado antes en medio de una debilidad generalizada en la actividad comercial e industrial, de acuerdo al informe, y la expansión probablemente no alcanzaría las proyecciones de junio. Las vulnerabilidades a los impactos externos han aumentado, incluso a través de una mayor deuda y posiciones fiscales más débiles, junto con perspectivas de crecimiento a largo plazo más bajas, lo que socava la efectividad de una posible respuesta a la próxima recesión. Aquellos que dependen de las exportaciones de productos básicos también se enfrentan a un mundo donde el aumento de la demanda de sus productos probablemente será más débil que antes de la recesión global 2008-2009. Muchas economías emergentes y en desarrollo deben restaurar sus defensas fiscales, aumentar las reservas extranjeras en monedas extranjeras y establecer políticas del sector financiero que mitiguen mejor los riesgos sistémicos, de acuerdo al documento del Banco Mundial. Las empresas no financieras de países emergentes, los grandes demandantes, la deuda en dólares de prestatarios no bancarios se ha disparado. China está aumentando sus tenencias en otras divisas extranjeras. Y es que la fuerte demanda blinda la fortaleza del dólar pese a las rebajas de las tasas de interés de la Reserva Federal. El dólar mantiene su poderío incluso después de que la Reserva Federal haya implementado 3 recortes de tasas de interés desde el pasado julio, reduciendo así el precio del dinero en 75 puntos básicos. Tampoco parecen
pasar las preocupaciones sobre el déficit que caracteriza a la economía estadounidense. De acuerdo al Instituto Internacional de Finanzas, la razón que sigue apoyando la fortaleza del dólar estadounidense está en la fuerte demanda fuera del país, especialmente entre los mercados emergentes donde la deuda denominada en esta divisa, el dólar, casi se triplica desde los 2,8 billones de dólares en 2009, durante la gran recesión, hasta los 6,1 billones. Es decir, se multiplica por un poco más de 3 veces. Registrados a mediados de este año, los principales contribuyentes de esta demanda han sido las empresas no financieras de países emergentes, donde la deuda en dólares se ha más que duplicado desde 2009 hasta los 2,9 billones de dólares. Por su parte, el sector financiero emergente ha visto cómo el apalancamiento en el dólar ha aumentado de 1,4 billones de dólares a 2,3 billones de dólares en la última década. No obstante, el desarrollo de un mercado de bonos soberanos en moneda local ha hecho que los gobiernos de los países emergentes solo hayan incrementado su deuda dolarizada en alrededor de 400 mil millones de dólares desde el año 2009. Dicho esto, la demanda extranjera de dólares no se ha limitado a los mercados emergentes. De acuerdo a las estimaciones del Banco Internacional de Pagos, la deuda en dólares incurrida por prestatarios no bancarios en mercados desarrollados, sin contar en Estados Unidos, ha crecido en un 80% desde 2009 a un nuevo récord de más de 8 billones de dólares hasta el segundo trimestre de este año 2019. Los pasivos en dólares de los bancos no estadounidenses han aumentado constantemente desde la crisis, aunque a un ritmo más lento que en los años previos a la gran crisis 2008-2009. De acuerdo al Instituto de Finanzas Internacionales, los bancos japoneses, chinos y canadienses representan la mayor parte del aumento, ya que su apalancamiento en dólares ha pasado de menos de 10 billones en 2009 a más de 13,5 billones de dólares en la actualidad. Mientras tanto, de acuerdo a analistas y observadores, las tensiones comerciales con Estados Unidos hacen que China continúe reduciendo su dependencia de la mayor economía del mundo. Es por ello que estaría alejándose del dólar y aumentando sus tenencias en otras divisas extranjeras. La guerra comercial en curso y los problemas geopolíticos han aumentado el riesgo de un desacoplamiento financiero entre China y Estados Unidos. Y aunque China todavía asigna una gran parte de sus reservas de divisas al dólar estadounidense, alrededor del 59% a junio del 2019, el ritmo de diversificación hacia otras monedas probablemente se acelerará en el futuro. Desde el banco ANZ, el Australia and New Zealand Banking Group, comúnmente llamado, aseguran que el gobierno chino ya ha comenzado a diversificar discretamente sus carteras en el extranjero para incluir inversiones alternativas con un valor aproximado de 1,8 billones de yuanes, unos 256 mil millones de dólares desde el pasado junio. Como parte de este proceso de cambio y de desaceleración que sufre la economía china, las autoridades han recortado el pasado miércoles el tipo de interés de los préstamos de referencia para apuntalar su titubeante economía, como se esperaba, con el objetivo de reducir los costes de financiación de las empresas y apuntalar una economía afectada por la desaceleración de la demanda y los aranceles comerciales de Estados Unidos. El recorte es el segundo
de una de las tasas claves de China la semana pasada y un día después de que el gobernador del Banco Central chino, Xi Jinping, dijera que China aumentaría el apoyo al crédito y bajaría los tipos de préstamos reales en un momento en que crece la presión sobre la segunda economía mundial, con un crecimiento que ha caído a mínimos de casi 30 años, y un acuerdo comercial parcial con Estados Unidos que está siendo complicado. China ha retomado lentamente el ritmo de relajación de políticas en las últimas semanas, con las autoridades presionando a los bancos para que sigan apoyando las pequeñas y medianas empresas con problemas de liquidez. La rebaja en el tipo de interés de referencia para los préstamos se produce tras el primer recorte de China en una tasa de mercado a corto plazo en 4 años el pasado lunes, lo que apunta al comienzo de un nuevo ciclo de relajación. De acuerdo a Xi Tianze, jefe de divisas y estrategia de mercados locales de China, este experto ve además margen para que estos tipos de interés sigan bajando. De acuerdo al Banco Popular de China, basada en las cotizaciones de un panel de bancos, el cual cayó 5 puntos básicos al 4,5% desde el 4,20% en octubre. Estos préstamos del tipo de interés de referencia a 5 años se redujo en el mismo margen hasta el 4,80%, desde el 4,85%. Es el tercer recorte del tipo de interés de referencia para los préstamos desde que se convirtió en la referencia oficial para los créditos en agosto. Y las rebajas de esta semana sugieren que el Banco Central chino está dispuesto a seguir adelante con la rebaja de los costes de financiación a lo largo, a pesar de que las presiones sobre la inflación derivadas del aumento de los precios de la carne de cerdo por un brote de peste porcina africana se ha hecho sentir. De manera que estamos viendo, por un lado, que de acuerdo al informe del Banco Mundial, en la actualidad existe un riesgo mayor que en la gran recesión 2008-2009 de que el impacto de una recesión mundial sea mucho más drástica, debido a la dependencia de los ciclos de la economía mundial y de la dependencia de los commodities y de las exportaciones de los países emergentes. Al mismo tiempo, estamos viendo cómo aumenta y está expuesta a los mayores niveles de endeudamiento y cómo el dólar se fortalece en términos que dinero internacional. Finalmente vemos que China ha recortado 3 veces sus tasas de interés, buscando tratar de evitar que la situación recesiva y de disminución del crecimiento se aumente, ya que es el mayor nivel de crecimiento en los últimos 30 años. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD.